Buenas noches, bienvenidos a Las Luces de la Ciudad, aquí en 7 Televisión, ya saben, el espacio que hacemos cada jueves para desmenuzar la actualidad informativa. Vamos a tener hoy tertulia con Antonio Méndez, director del diario Málaga Hoy, y con Sonia Crespo, periodista, consultora de comunicación y que, por cierto, va a estrenar un nuevo espacio en esta casa del que le daremos ahora noticias. Tendremos también a nuestros columnistas, en esta ocasión Ignacio del Valle y también José Antonio Sau, del diario La Opinión de Málaga. En nuestra entrevista, en nuestra sección Un Málaga Con, vamos a tener hoy a Coral Herrera. Coral Herrera es una activista del feminismo, doctora en Humanidades, ha publicado muchos libros y tiene unos conceptos muy interesantes sobre lo que ella denomina la estafa del amor romántico y unas opiniones atrevidas y sugerentes sobre todas estas cuestiones. Tiene un blog que acumula millones de visitas. Coral Herrera, con ella hablaremos después de la tertulia. Vamos a hablar de muchos asuntos: la ordenanza de movilidad, la crisis del PSOE, la pandemia, las medidas políticas y alguna cosa más. Pero antes de todo esto, nuestro punto. ¿Qué dice el gobierno? Que las autonomías se quejan de vicio y que ni se adelanta el toque de queda ni se decretan confinamientos. Bueno, al principio la broma estuvo bien, o sea, los de Sánchez dijeron a las regiones: no os quejáis tanto, no criticáis tanto, pues ahí os las compongáis. Y en efecto, no hubo bemoles para mucho. Pero como broma, ya basta. Ya nos hemos enterado. El gobierno debe tomar más medidas, o por lo menos tomar la iniciativa, que lo que parece que toma es una cerveza al sol de la despreocupación. Y la Junta debería ser más coherente. No es de recibo pedir confinamiento, pero no tomar todas las medidas e iniciativas restrictivas que pudiera. Y así nos movemos, entre desidia y torpeza, entre muertes y contagios, entre desesperanza y ruina. Con el ritmo de vacunación, lentorro, desmoralizador, impresentable. Y eso que sabían que las vacunas venían. Amazon hubiera organizado mejor la logística, desde luego. Entre tanto, Málaga, como otras ciudades, está tristona y cabizbaja, disminuida, empequeñecida, y con los carteles de se traspasa, se cierra o se vende, adornando su antaño viveza. Lástima. Malos tiempos. Y encima cuesta de enero. Tengamos perspectiva, sin embargo. También estábamos fatal en marzo o abril y luego bien que nos fuimos de playa y espeto, de viaje y fiesta, de alegría estival, mientras que el cuerpo y el bolsillo aguantó. No es un reproche, es melancolía. Ese es el consuelo. Siempre habrá algo bueno por llegar, aunque sea el buen tiempo. Bueno, pues ya estamos aquí, les saludamos de nuevo después de nuestro punto y ahora es tiempo ya de tertulia con, como les decía al principio, con Antonio Méndez, director del diario Málaga Hoy. Antonio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Sonia Crespo, compañera periodista. Sonia, buenas noches. Buenas noches, José María. Antes de entrar en el asunto, en los muchos asuntos que están de actualidad, sobre todo en la pandemia, las medidas políticas... Por cierto, yo soy periodista, ¿eh? Antes que eso lo voy a seguir siendo. Lo otro es... ¿Y persona? Ante todo, persona. No empieces, Sonia, que como te portes mal será este tu último programa, ¿eh? Me temo. Has dado en el clavo, has dado en el clavo. No, o sea, ¿no vas a ser director siempre, Antonio? ¿Esto es una exclusiva? No. Voy a ser siempre periodista, aunque esté jubilado, pero siempre periodista. Bueno, los periodistas somos noticias de vez en cuando. Hoy lo es Sonia Crespo, por ejemplo, porque esta casa estará de estreno la próxima semana con un programa que ella va a presentar y dirigir Entre Nosotras. Cuéntanos, Sonia. Bueno, ¿Dónde sí. no nos va a dejar que estemos nosotros? No vais a poder estar. Toda la mesa para no vais ti, a poder para estar vosotras. con nosotras, no vas a poder estar con nosotras. Pues sí, es un... Hombre, tanto como que soy noticia yo, no creo. Pero sí, estoy muy contenta, muy ilusionada. Y miércoles noche, y bueno, pues un espacio de tertulia, de charla, de conversación, con la única particularidad en que solo seremos mujeres, lo cual tampoco quiere decir que estoy segura que no serán visiones coincidentes, en algunas se coincidirá, en otras no, o incluso muy contradictorias o opuestas. ¿Tú estás a favor de esas cosas? ¿Programa nada más que Fíjate. Mujeres que no puedan entrar hombres? Porque, en fin, no lo sé, ¿no? Eso, Claro. eso es una forma de discriminación también, Es ¿no? que sabes lo que pasa, que tú caes en esos tópicos que se asignan, ¿no?, a determinadas personas o determinados
partidos políticos, para que veas que no hay que hacerle caso a esos tópicos. Es decir, que tú, feminismo voy total, a dirigir entre sin nosotras. hombres, ¿no? Bien, bien, bien. Hoy vamos a hablar precisamente de estos asuntos, del feminismo y de los roles y de los estereotipos, con Coral Herrera, luego en nuestra, como les decía al principio, en nuestra barra, en nuestra entrevista. Coral Herrera, que tiene un blog con millones de visitas y ha publicado muchísimos libros sobre esto y sobre lo que ella llama la estafa del amor romántico. O sea... De eso sabes tú mucho, ¿no, José María? ¿O yo sabe más Coral? Soy un aprendiz. ¿De amor o de estafar? Soy un aprendiz. ¿De amor o de estafar? ¿De qué sabes? Son conceptos que se juntan, amor y estafa, es un poco... Cierto. Bueno, no me seáis levantiscos, vamos a ponernos serios, vamos a hablar de la actualidad triste. Está Málaga tristona, ¿verdad? Se pasea uno y muchos carteles, lo comentábamos antes, se vende, se traspasa, se cierra, ya no hay tanta gente por la calle, los negocios cerrados, ¿no? Hay un poco de decaimiento general, se nota. Nos acercamos como a marzo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Te acuerdas las imágenes que veíamos en ese confinamiento? Y parece mentira que un año se va a cumplir, justo. Y el balance es que caminamos otra vez hacia lo peor, a lo que pensábamos que habíamos superado cuando llegó un poco las buenas temperaturas, el verano, la ilusión por decir a ver qué pasa, pues fíjate. Se va arrepintiendo como pico de sierra, ¿no? Tuvimos el confinamiento, después la alegría del verano, que aunque con mascarilla la vida se desarrolló con bastante normalidad, ¿no? Y se podía viajar y no había toque de queda y estaba todo abierto, y luego, bueno, vino el otoño y ahora estamos viendo el invierno con esa crudeza. 1.652 contagios hoy en Málaga, otro récord, ¿no? Y a la espera, Sonia, de a ver qué medidas toma la Junta. Y 15 fallecidos hoy en Málaga. Sí, bueno, hoy... ayer el Gobierno se negó a la petición de las comunidades autónomas, ¿no? De adelantar en una hora el toque de queda y de establecer confinamiento. Efectivamente, lo cual afecta a Andalucía, afecta a Málaga concretamente. La Junta de Andalucía había pedido adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, no se lo han permitido, y hoy el consejero de Salud, Jesús Aguirre, nos pide a los andaluces y a los malagueños que, aunque el Gobierno no se lo ha autorizado, que por favor nos autoconfinemos a partir de las 8 de la tarde. Yo creo que está pidiendo, ha lanzado una especie de SOS al Gobierno, ha pedido que se amplíen las competencias a las comunidades autónomas, que están en una situación extrema. 144 municipios en Andalucía, dice la Junta, que han aplicado las máximas restricciones posibles para contener la pandemia y no son suficientes, y pide mayores competencias. Yo lo que opino es que por muchas competencias que le den a las comunidades autónomas, por muchas más medidas restrictivas, yo es que tengo la sensación, José María, de que nos falta, y yo la primera, nos falta autocontrol y autorregulación de cada uno y responsabilidad. Ya no... yo al principio sí decía, la mayoría cumplimos, ¿no? Y son unos pocos los que hacen fiestas, los que se reúnen, los que no cumplen, pero luego me he ido dando cuenta que los que creemos que lo hacemos bien, a lo mejor no lo estamos haciendo del todo tan bien, ¿no? Es, por ejemplo, el hecho de que un centro comercial esté abierto es para que vayas a comprar algo necesario, un regalo, te dé un poquito el aire, pero no para echar la tarde o para estar danzando, quizás no somos conscientes de la gravedad de la situación. Las administraciones van cada vez aplicando medidas más restrictivas. Vamos a cerrar a las 6 de la tarde los comercios, porque no somos, desde mi punto de vista, puristas o exhaustivos en el cumplimiento de las normas, las distancias de seguridad, y sobre todo no permanecer tanto. Que estén los parques abiertos no quiere decir que tengamos que estar allí con los niños 1 hora o 2 horas. Sí, no es obligatorio. No es obligatorio, o a lo mejor podemos sacar al niño, que es comprensible, pues venga, 10 o 15 minutos. No, como nos relajamos o no somos conscientes, en parte también por culpa de la administración, por lo que tú comentabas. Es que no es que en el verano nos relajásemos, se pudiera viajar, es que se incentivaba el viaje, es que en Navidad se incentivaban las compras, no es que se permitía, se incentivaba. Entonces no creo que estemos siendo constantes de que realmente esto va para muy largo. Hay que aprender a convivir con el COVID. Ya la Organización Mundial de la Salud advierte que van a venir otras pandemias, otros virus extraños. Entonces creo que esto nos va a cambiar el paso y debemos, no podemos estar restringiendo horarios constantemente, no sé. A ver, son muchas cosas. Por cierto, quien evitó que viajaras en Navidad no fue la Junta, sino fui yo. Eso lo tengo clarísimo. Cualquiera. Un servicio público a cargo de Antonio Méndez, servicio de salud. Qué presión en todos los programas. Esencial. Es decir, vamos a ver, estamos a 21, ¿no? Sí.
Y el día 7 o el día 6 era Día de Reyes todavía, por las noches había que, en fin, estábamos todavía de fiesta, es decir, que estamos hablando ahora como la gran catástrofe, pero hace 15 días. Sí, efectivamente. Año viejo a la 1:30, que vengan de donde vengan todo el mundo, que las navidades no se puede, que la economía hay que reactivarla, que era un porcentaje muy importante, y ahora nos tiramos las manos a la cabeza y dicen, por favor, restricciones, toque de queda, ya, esto es insoportable. No, esto se sabía perfectamente y éramos conscientes de que esto iba a pasar. Además, sumado a que posiblemente, en fin, todavía los científicos no han dicho nada, pero posiblemente dentro de algún tiempo, como esto va sucediendo, nos enteremos que algunas de las cepas que están funcionando por aquí, pues son más contagiosas y que por tanto el nivel de contagio, el porcentaje de contagio va creciendo de una manera todavía más importante que lo que estaba sucediendo ahora, ¿no? Es decir, que si vemos lo que hemos hecho y ahora lo que pedimos es una auténtica contradicción. A mi juicio, que era lo mejor, teniendo en cuenta que el virus, insisto, si entran cepas y se contagian más, nos va a volver a desbancar. Es posible que en vez de en una semana, en varias semanas, pero nos va a volver a desbordar el virus, ¿no? Pero a mi juicio lo más lógico era tratar de mantener la mínima actividad posible, viendo que eso estaba funcionando y estaba funcionando porque estaban bajando los casos, sin llegar nunca a bajar el porcentaje. En Málaga tuvimos 100 y pico casos, efectivamente, ahora ya hemos pasado de sobra los 500, los 600, es decir que, pero no es que no hubiera casos, sino que se había contenido eso e intentar alargar el máximo tiempo así. No abrir la mano y ahora otra vez decir, no, pero ahora todos en casa, ¿no? Porque, por otro lado, ¿qué más da un toque de queda a las 8 o a las 6 de la tarde? Cierra la actividad. Si cierra la actividad, ¿qué nos vamos? En invierno, hombre, todavía en Málaga hoy vamos a tener 18 grados, pero en claro. Málaga todavía puede salir, pero... Pero hay una gran contradicción entre las autonomías que piden el confinamiento, claramente, un confinamiento como el de marzo, pero luego no ejercen todas las medidas que están en su mano, ¿no? Porque si quieres un confinamiento, empieza tú por restringir cualquier actividad, no por tener los establecimientos abiertos hasta las 6 o... Vamos a ver, la pequeña diferencia o la diferencia que a mi juicio hay ahora que defienden algunos, porque todo el mundo se llama experto y aquí los expertos son expertos de nada porque nadie sabe nada, es que visto cómo se ha desbordado el tema, en vez de estar como en marzo, que estuvimos, creo que fueron 3 meses, ¿no? Y como se sabe cuándo hacen efecto las medidas, decir, bueno, radical, 15 días. Radical. Un confinamiento corto y efectivo. Radical, ¿no? 15 días para bajar, efectivamente, a partir de dentro de los 15 días van a bajar los casos cuando vayamos a salir, porque tiene un proceso de una evolución así, y ahora, estricto, radical, 15 días. Dejamos nada más que abierto los supermercados, lo mínimo, ¿vale? Y las actividades de distribución o lo que sea, y lo demás, 0 durante 15 días, porque nos hemos desbordado. Y claro, si el nivel de contagio no lo puedes atajar, sino lo puedes reducir un poco, pero sigue muy desbordado, la única forma es decir, pumba, ya está. ¿Por qué lo tenemos que hacer ahora? Porque llevamos un mes y medio diciendo viva la Navidad. Claro, pero eso ha aparejado con un cierre radical de fronteras, porque claro, yo estoy de acuerdo, pero si volvemos a Málaga o por ejemplo a la Costa del Sol, la cepa británica, estoy contigo, todo esto ya no hay excusa, esto se sabía que iba a venir. Decía Juanma Moreno, el presidente de la Junta, las alegrías de la Navidad serán los dramas de enero. No los de enero, que los tenemos, van a ser los dramas de febrero, los dramas de marzo y seguiremos viendo. Cuando empezó todo esto de la cepa británica, seguían entrando y los alcaldes del campo de Gibraltar lo advertían. Si esto está lleno de, yo que vivo en la costa, lleno de, como decimos aquí popularmente, de guiris que entraban a mansalva y además huyendo de la situación que tenían en el Reino Unido. Es que me parece muy poco serio. Precisamente donde ahora mismo tenemos mayor presión, mayor índice de contagio, donde la situación es más complicada, primero en el campo de Gibraltar y en la Costa del Sol y en Málaga, hoy con 15 fallecidos. Mi municipio ya está confinado perimetralmente, Mija, Fuengirola, Marbella, etcétera. No sé, es que claro, nos centramos ahora, cerramos la hostelería o cerramos el comercio, muy bien, pero esto no viene aparejado. Mientras tanto, siguen entrando personas. Ya se está hablando ahora de otra cepa, la brasileña también. Sí, es que vamos a tener todas las cepas y esto va a ser lo habitual. Por eso hay que intentar
ver qué tipo, las que nos afecta a nosotros más directamente. La británica nos afecta directamente. Podemos hacer, porque luego está la otra parte, es decir, que esto es muy difícil y yo creo que hay que tener esa empatía por los gobiernos. Lo que no me gusta es la demagogia. Es decir, que no me gusta la incongruencia de que hay que salvar Sierra Nevada, y me parece perfecto, porque son 400 millones de euros y también un montón de puestos de trabajo que tiene 2 meses, y entonces se cierra toda Andalucía, pero si vamos a esquiar, sí. Y a la vez que decimos eso, Gobierno central, por favor, denos confinamiento total. No, sí. Una medida que no se puede explicar, porque fue antológico la manera en la que trató de explicarlo Juan Marín en la SER con Ángel Barceló, y no había manera de aclararse. Claro, luego surgen otras veces. Que nos aclara, otras voces. Por eso, como todo lo que intenta, no se puede explicar, casi no se puede aplicar. Como todo lo que intenta explicar Juan Marín, es que ponerle a Juan Marín a intentar explicar algo, yo ya es que de verdad, pero bueno. Y la otra parte que para mí es igual de grave, es decir, la dejación de funciones total del señor Sánchez y su gobierno. Es decir, que está muy bien sacar un ministro para decir, al final no puedes hacer nada, porque el ministro se le dice, no, estamos dialogando todo el rato. Bueno, ya lleváis dialogando que, no, nos piden confinamiento, no, lo vamos a estudiar mejor, luego, no. Es decir, el gobierno ha dejado la patada caliente a las comunidades autónomas, no quiere saber nada de este asunto. Encima, cuando le piden ahora cosas, no lo puede hacer porque tendría otra vez que volver a retocar el decreto de alarma, tiene que ir otra vez al Congreso, cosa que el señor Sánchez ya le cogió urticaria para no volverse a presentar ahí, volverse a llevar otra vez, que le presionen los independentistas para decir ahora no te voto, o ahora cada 15 días otra vez, es decir, volver otra vez a la pesadilla que ya había superado, y se resiste como gato panza arriba pensando que efectivamente la última vez, el 26 de noviembre creo que fue, cuando se tomaron las medidas drásticas, empezaron de alguna forma, bueno, a principios de noviembre creo que fue, el 6, se tomaron las medidas drásticas, funcionaron, ¿no? Dice, bueno, pues ahora otra vez tiene que funcionar. Pero claro, ahora se ha metido un elemento más complejo, que es el frío, que además, en contra de lo del toque de queda, nos obliga a estar más en la casa. ¿Y dónde se están produciendo los contagios? Efectivamente. Y luego está la vacuna, que es, yo he sido muy crítico con el ritmo de vacunación, me parece lento, me parece que hemos movilizado muy poco efectivo. Jesús Aguirre dijo que 526 personas iban a vacunar en Andalucía cuando podrían ser muchas más. Pero tampoco, no es privativo José María, tampoco hay tanta vacuna que poner. Ojalá. Pero las primeras semanas sí que el ritmo no era bueno, pero ojalá sí. Pero se podía vacunar, yo qué sé, lo decíamos al principio en el comentario, donde sea, en estadios, podía vacunar el ejército. Es que vacunas tendrían que acabarse, no ni dejar reserva ni nada de nada, o sea, y pedir más. Es que eso es lo que se demanda. Es vacuna, claro, se podían haber puesto un Carranque también. Y hemos conocido... Si es que no se la ponen todas los políticos, primero. Claro, esa bueno, es la pero otra parece parte, en la provincia de Málaga no se ha dado ningún caso de ningún político que sepamos, de momento que hayamos conocido, ¿no? No digamos... De este agua no beberé. No es mi padre. Totalmente. No cantemos victoria, no cantemos vacuna. Bueno, en cualquier caso, es muy lamentable que se hagan cálculos electorales con esto, ¿no? Porque al hilo de lo que tú comentabas, Antonio, es que el gobierno parece que está esperando a que se le implore ya el confinamiento y llegue como gran salvador, cuando esas medidas se ve que se tendrían que tomar ya, o por lo menos medidas contundentes, o implicarse, ¿no?, en la toma de decisiones. No sé cómo creéis que va a ser la Junta, ¿qué medidas va a tomar? Con la barbaridad, en este caso, a mi juicio, no porque la opción sea mala, me parece una opción magnífica dentro de lo que se ve allí en el mundo catalán, pero claro, con la barbaridad de haber nombrado inspectores, candidatos, sí, al ministro de Sanidad, y ahora sabiendo, porque es que yo no sé, esto no se ha visto nunca el ala oeste de la Casa Blanca, es decir, que tenían el plan A, el plan B, el plan ni House of Cards, nada. Decir, ¿no? ¿Cómo vas a pensar que a lo mejor las elecciones, si todo se está disparando, pues lo más lógico es que al final las tengas que aplazar? Dice, bueno, los nombro candidatos, y dices, vaya, pues ahora tengo que mantener de ministro al menos hasta mayo. Claro, eso es... Y mientras tanto Z esperando a ver si suena el teléfono y cae algo, un ministerio o lo que sea ya. Bueno, sigue siendo diputado, no sé si será de la... En fin, que es todo... Efectivamente, pero la política es muy triste porque evidentemente están haciendo un uso electoralista, pero lo están haciendo todos desde el minuto cero. Sí, claro, ya cuando se habló de las vacunas, también nuestro consejero de presidencia, ¿no?, ya Elías Bendodo apuntaba, creo que lo comentamos en esta mesa, oye, que el reparto se haga correctamente, o sea, están haciendo electoralismo todos los partidos. Sí, pidieron más vacunas en los primeros días, más, y no se había puesto ni el 1%, pon primero las que tiene, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer nuestro primer alto para escuchar al primer columnista de la noche.
el siempre chispeante y brillante José Antonio Sau y su Fuego Amigo. Málaga tiene una nueva ordenanza de movilidad. Entró en vigor el pasado miércoles. De este texto se han hecho hasta 5 versiones durante su larguísima tramitación. Se ha debatido mucho y la materia de la que trata, por cierto, también ha exasperado a los vecinos. La gran aportación de esta norma, ya lo saben, es que se prohíbe que patinetes eléctricos y bicicletas vayan por la acera. Esto, sin duda, es una gran victoria, sobre todo para los peatones. Nada tengo yo contra ciclistas o contra usuarios del patinete, pero la situación, sobre todo en el centro histórico, era ya insostenible, sobre todo por los patinetes eléctricos. Ha habido incluso algunos accidentes de gravedad. El problema, como ocurre en muchas ocasiones, es que de nuevo se aprueba una norma sin que la ciudad esté preparada para su desarrollo. Así, se estipula que las bicicletas y los patinetes eléctricos deberán discurrir bien por los carriles bici, bien por los llamados carriles ciclables, que son vías efectuadas en carreteras con al menos un carril por sentido, donde se limita la velocidad a 30 km por hora y por la que también pueden circular coches o motos, siendo la prioridad para ciclistas o usuarios del patinete. En este segundo caso habrá, y si no al tiempo, un grave problema de seguridad. Hacer convivir al automóvil, al ciclista y a quien lleva un patinete sobre el asfalto va a generar siniestros. Y en relación al primero, cabe preguntarse si Málaga tiene carriles bici acordes al cambio de paradigma que se ha dado en la movilidad urbana en los últimos años. La respuesta, claro, es que no. Málaga solo tiene 45 kilómetros de carriles bici segregados y 70 kilómetros de carriles ciclables. Ya saben, la Junta Socialista no hizo ni un solo metro de carril bici en la capital y lo que hay lo sufragó el consistorio. Ahora el Ejecutivo andaluz ha impuesto, por un problema de interpretación jurídica, que los carriles bicis han de ir desde el exterior de las ciudades hasta los grandes nódulos de comunicaciones, como pueden ser la estación María Zambrano o la estación de autobuses. Si a eso se suma que los carriles bici existentes están en mal estado de conservación, en su mayor parte, no tienen contacto entre ellos y en otros parecen haber sido diseñados por quien jamás montó una bicicleta, se entenderá la magnitud del problema. Más que una ordenanza, que también, la ciudad necesita una red digna de carriles bicis, aunque al menos los usuarios de patinete y los ciclistas ya no convivirán con el peatón, que es el único que sale ganando a costa de la seguridad de los primeros. Bueno, ahí está basado con su comentario sobre esa nueva ordenanza de movilidad, ¿no, Sonia? Muchas ciudades están coincidiendo en aprobar estas nuevas medidas porque cada vez conviven más artefactos en la vía pública, ¿no? Y bueno, parece que la idea principal, una novedad principal es erradicar de las aceras a las bicis y patinetes. Sí, pero exactamente, yo creo que ya está con su polémica, sobre todo con los usuarios habituales de los patinetes, muchos universitarios, ahora ya porque están la mayor parte de las clases online, pero muchos universitarios que usaban el patinete, por ejemplo, con frecuencia y la bicicleta. Muy bien, no van por las aceras, pero ¿por dónde van? También lo que ya están criticando y denunciando es que el alcalde de Málaga ha optado por esa solución, ¿no?, que vemos ya en muchas calles de la ciudad, de carril reservado para bicis, un parche a 30 kilómetros por hora para justificar o para un poco paliar la ausencia de carriles bici, que es realmente la gran promesa, una de las grandes promesas electorales. Claro, pero es que, bueno, la realización de carriles bicis también le competía a la Junta, pero las bicis tienen un sitio por donde ir. La mayor controversia era un poco por los patinetes que estaban en tierra de nadie, pero esos carriles reservados de los que tú hablas, que pone 30, es que al final lo que se produce ahí es un atasco, porque al ciclista le da cierto reparo por los coches, total. El coche a 30 es que es imposible ir, porque es que eso no... Y al final está inutilizando un carril, es un parche, ¿no? Y recaudatorio, porque yo no sé si os habrá llegado, a mi móvil ya me ha llegado de varios puntos. Yo, como me muevo por la zona el distrito Puerto de la Torre, porque tengo a los niños allí, me han llegado muchas de pues, toda la zona de Torre Cañaveral, colocando el radar, o sea, avisando a la gente, o sea, que al final eso que va a servir para poner multas. De la Alameda, Hubo uno al principio también, de la Alameda. También, a mí el último que me ha llegado es de la zona del Puerto de la Torre, o sea, que deben de estar por toda la ciudad, ¿no? O sea, que la utilidad, más que haya recaudatorio,
No sé, a mí no sé, creo que esta ordenanza de movilidad van a tener que matizarla porque creo que tiene ahí algunos flecos que tiene que, no sé. No creo que sea tanto vamos a ver, no creo que sea tanto la ordenanza, sino las soluciones que se le dan para poder cumplir la ordenanza, ¿no? Es verdad que es una cuestión complicada, es decir, la movilidad no se ha cambiado radicalmente. Es decir, los autobuses y el metro han perdido porcentajes de viajeros casi más que nosotros lectores, compradores de periódicos. Es decir, que ha sido un ritmo abrumador lo que ha sucedido. La gente tiene miedo, evidentemente, a montarse en los autobuses porque al final vas metido, aunque, en fin, en los aforos, en utilizar los transportes públicos, es decir, ha caído de una manera brutal. Entonces la alternativa que es que todo el mundo se lance en coche a unas ciudades a mayor contaminación, a colapsar otra vez los tráficos, es decir, la única alternativa que tú tienes en algunos sitios, porque claro, Málaga tiene, en fin, cuestas. Ya es verdad que existen las bicis con motorcito, ¿no? Y todo esto, pero tiene cuestas, no son otras ciudades planas, ¿no? Entonces, para tú tomar una decisión de un día para otro, donde te tienes que afrontar el problema, es decir, la gente no quiere en autobús y tú tampoco puedes fomentar que todo el mundo se lance a los coches para colapsar otra vez todo, es decir, volver a retroceder 20 o 25 años todo el trabajo. Es verdad que se habilita una solución intermedia que es francamente mejorable, por no decir muy criticable. Son esos carriles donde si el señor del vehículo se pone a circular y cumple la norma de 30, por cierto, no va a tardar mucho que en todas las ciudades no se pueda pasar de 30. Así que nos tenemos que ir acostumbrando a eso, ¿eh? Pero ahora mismo tú te pones y el de atrás te va, al final o acabas o intentas salir o acabas acelerando. Pero, y a su vez, efectivamente, los de las bicicletas tienen auténtico temor, porque es muy frágil con el tema de convivir coches y bicicletas en el mismo sitio, lo de los patinetes, pero a los patinetes y a las bicis las tienes que sacar de las aceras. Lo que no puede ser es que peatones, cada vez nos vamos haciendo más mayores, que uno vaya caminando tranquilamente y tenga que estar mirando como yo he dicho alguna vez, es decir, con espejos retrovisores, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Tú tienes que sacarlo y ahora darle la solución. Los carriles bici, es verdad. ¿Cuánto tiempo, cuántos años tendríamos que hacer de infraestructura? No, pero tú tienes que dar una solución de hoy para mañana, porque esto nos ha desbordado también. Entonces, criticable, pero también hay que entender desde el punto de vista de los políticos, cuando tienen que tomar medidas, que la vemos nosotros también muy fáciles, de decir, bueno, ¿qué hacen, no? Poner radares, claro, la única forma de poner radares es que los conductores tengan miedo de que le estén multando todo el rato y no pasen a más de 30, porque tú ves el carril entero vacío para ti, porque la gente no se atreve, es decir, es ínfimo el número de usuarios que usan patinetes y bicicletas, y tú ves el carril entero y dices, mira, que yo voy así a paso de tortuga, pues al final aceleras, ¿no? Cuando aceleras estás disuadiendo a que alguien se vaya a subir, dice, yo no me meto aquí porque al final me van a atropellar y con que ya me rompa la cabeza o me pase algo, eso ya es para toda la vida, ¿no? Entonces es muy complicado. Menos mal que no soy político. Por lo menos no se regula solo como pretendía José del Río, el concejal, en un primer momento con el tema de los patinetes. ¿Os recordáis que decía, bueno, ya se regulará igual que la oferta y la demanda, sí, ya se ordenará sola la cosa? Sí, claro, ya atropellarán a alguien y ya entonces tomaremos lamentablemente, medidas. Eso como la zona azul, que hay tanta controversia con eso, vamos, básicamente en la zona de Welling, ¿no? Cruzumilladero primero, Welling, claro. Me parece muy bien la actitud de los vecinos, es que quieren ahí cobrarle por aparcar la calle y no hay manera, no quieren. El ayuntamiento siempre dice, no, van a ser 6 meses de prueba y con unas tarifas muy ventajosas. Pues no. De ventaja nada, pero a ti parece que te parece bien que nos cobren por usar ¿te parece bien el radar? Que se pase de 30 kilómetros por hora, pero si es que eso cuesta hasta... Sí. Eso va a ser la velocidad de las ciudades, va a ser así, porque acabaremos, afortunadamente espero que sí, con coches eléctricos que además son silenciosos, eso ya pasa, cuando tú llevas vehículos híbridos o eléctricos que y vas por la ciudad, no consume, el motor no se activa con la gasolina y por tanto son muy silenciosos y la gente va tranquilamente andando y tú no eres consciente cuando vas en el coche de que es que no te están escuchando. Se está haciendo mayor, ya le molesta
molesta todo, ya te molesta. Eso como en el centro se ve, van los taxis estos, los híbridos que no hacen ningún ruido y llevan mucha gente delante que no, es que no te enteras, ¿no? Como en el chiste, dice, eso es un ponle peligro. Cascabeles, tío. Pero eso es un peligro, porque eso está pasando. Lo más indefensos son los peatones, y a los peatones hay que protegerlos. No porque uno se haga mayor, también a los niños hay que protegerlos, ¿vale? Sin duda, sin duda. A lo mejor a ti no, porque tú tienes tu tertulia y ya te defiendes cuando te la den allí tranquilamente. Y tu periódico, director. Ya, pero yo no uso mi periódico para dar mis opiniones, nada más que un día a la semana. Te leí de todo. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero enseguida volvemos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a cambiar un poco el tercio, vamos a hablar de política. Ayer había una entrevista de nuestro compañero Sebastián Sánchez en el diario Málaga Hoy, muy interesante, a Nacho López, que es diputado socialista y que además de sanchista de primera hora también es miembro de la Ejecutiva Federal. Había mucho jugo en esa entrevista, hablaremos luego de lo que es netamente el asunto orgánico, la guerra orgánica ya se puede llamar, del PSOE andaluz, pero él fijaba una posición, ¿no, Sonia?, más escéptica del PSOE sobre el rascacielos o la Torre del Puerto. Escéptica, yo diría casi contraria. Bueno, en primer lugar, enhorabuena Antonio por la entrevista que hace Sebastián Sánchez, que fue compañero mío cuando aquellos tiempos que estaba bajo tus órdenes en tu periódico. Qué poco aprendiste en mis órdenes. Qué poco aprendí, qué poco aprendí. Sí, digo mis órdenes. Pero efectivamente una entrevista muy interesante y muy completa. Sebas es insidioso, elegante, pero le hace un buen repaso, no solo repregunta exactamente. Entonces, también Ignacio López lo que quería evidenciar en esa entrevista también es la contradicción del alcalde entre optar a una exposición relacionada con el medio ambiente, una expo universal, en el año de sostenibilidad. De sostenibilidad, y al mismo tiempo apoyar la torre, ¿no? Pero es verdad que el titular, claro, que tiene que sintetizar, parece que está más en contra que a favor. Claro, ¿no? es que él obvia, exactamente, centra mucho el ataque a Paco de la Torre por esas contradicciones, pero obvia la contradicción principal de su propio partido con respecto a la Torre del Puerto. Por eso ahí Sebastián Sánchez incide tanto. Que su partido, el Partido Socialista, desde que Plata era presidente de la autoridad portuaria, era a favor, después Daniel Pérez, pero con menos planta, después Daniel Pérez, que portavoz municipal, que una consulta popular. No en contra, y ahora por lo Ignacio menos, López, exacto. Quizás no a favor, pero sí que siempre se han mantenido no en contra, o sea, no han apoyado a esas voces que advertían, ¿no?, que eso iba a ser un mastodonte en la ciudad, ¿no? Entonces eso a mí me sorprendió bastante, que pretendiera jugar un poco al despiste, pero que realmente venía a posicionarse en contra, ¿no?, porque ahora le dice al alcalde que escuche a las voces críticas, ¿no? Por lo tanto, yo lo entiendo y lo cuestiona. Por lo tanto, yo entiendo que su postura o su posición, aunque no lo quería decir, yo creo que o es que juegan al despiste, ¿no? O bueno, a ver por dónde respira esto para no posicionarse, pero claramente el Partido Socialista ha sido el impulsor de ese proyecto, ¿no? Sí, estaba muy a favor al principio. Muy a favor. Claramente, sí. Ha sido el principal impulsor, porque estaban ellos en el puerto, porque dirigentes que ahora están en la dirección del PSOE, dirigente y dirección, valga la redundancia, en la dirección del PSOE en Andalucía, lo han auspiciado, lo han avalado, lo han defendido, lo han impulsado tranquilamente. Se ha hecho en un proceso que efectivamente llegó un arquitecto con un inversor. Quiero hacer esto aquí, pues muy bien, pues vamos a hacer un concurso a ver si alguien más quiere hacer lo que tú quieres hacer aquí, en fin, y ahora tiene que dar un giro de 360 grados. Y lógicamente, bueno, a ver de qué forma se hace de una manera paulatina. Si tocamos a la ejecutiva andaluza del PSOE, donde están los susanistas, pues estaba Susana Díaz al frente del gobierno, estaban los dirigentes al frente del gobierno, estaban los del puerto al frente del gobierno y dijeron que sí. Claro, ahora donde dices digo Diego, y de qué forma lo hago. Entonces, claro, él de forma civilina
se va desmarcando. El propio Daniel Pérez ha estado defendiendo, porque Daniel Pérez se adapta a una dirección y a la contraria, con una manera, es muy versátil en ese aspecto. Y ahora, ¿de qué forma? Y claro, va a surgir esta historia de vamos a convocar, que yo, en fin, me parece la demagogia pura y dura, un referéndum en la ciudad, para ver qué tal, que es una forma como decir, a ver cómo lo paramos esto, porque claro, el referéndum, como las torres de Repsol, 14 años, ¿no? Y claro, la última palabra la tiene el Consejo de Ministros, y hay una frase que él también era contundente, que por ahí también podemos interpretar, diciendo, hay que acreditar que hay un interés general. Entonces, ¿dónde está el interés general de un proyecto como este? De tener un hotel más, aunque sea un hotel muy bonito. ¿Qué pasa? ¿Que solamente puede ese hotel existir si es en ese enclave? ¿Cuál es el gran beneficio de los malagueños? ¿Que van a poner una sala que puede servir de auditorio? Entonces, defender ese interés general en el terreno del puerto, además, que es un terreno que tiene que estar hecho para lo que tiene que estar hecho. El puerto sí que tiene interés general, porque el puerto con el canon pues cuadra las cuentas, que es lo que le interesa, pero claro, al final el puerto no es una autonomía que dé igual lo que tú hagas ahí dentro y a la ciudad que mire, ¿no?, lo que yo quiero, ¿no?, cuando además no es ninguna infraestructura portuaria ni nada, ¿no? Entonces sí, ahí se ve. Y también estaba, ¿no?, el tema de la seguridad, ¿no?, si realmente la infraestructura permite, el puerto permite colocar y construir aquello allá arriba, ¿no?, que tampoco no estaba tan claro. Eso es cuestión de ¿no? dinero, puede haber eso, esto es cuestión de dinero. Al final, si tú le metes más dinero, más soluciones de ingeniería, pues las puedes hacer, que ¿no? la unidad El tema es lo que también decía, que es que, pero en no fin, que es una discusión absurda. Es decir, el propio Sebas recordaba el informe de impacto de la Consejería de Medio Ambiente, que es para echarte a temblar, y dice, bueno, depende de dónde mires, ¿no? Entonces, claro, impactos, bueno, depende. Muévete 50 metros y ya no hay impacto, ¿no? Es decir, cuando ahora él habla de que efectivamente, además fue uno de los titulares, que es el titular que escogió el periodista para eso, de decir que indudablemente es un impacto brutal lo que vamos a tener con esa torre allí puesto en el enclave, ¿no? Es decir, el otro día el propio arquitecto escribía un artículo en el Diario Sur para seguir justificando la torre, diciendo, la torre que mira la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Que eres tan importante esa torre que toda la ciudad nos das el privilegio de que tener una torre que nos mire? ¿O qué? Bueno, hace 30 años, 20, 30 años, a lo mejor un rascacielos, pero desde luego me resulta muy cateto considerar eso ahí un monumento al que mirar. Y había otro tema también en la entrevista, otra infraestructura importante, yo soy muy pesada, que era el tren litoral, sabías que lo iba a sacar, ¿no? Y ya le he escuchado a Nacho López, se lo escuché también en la SER, en una tertulia en la que participé con Isabel Ladrón de Guevara, y le preguntaba, ¿no? Y él saca de la manga que supuestamente es que ahora hay un debate entre si queremos tren litoral, que vaya comunicando, o solo para Marbella. Sinceramente, yo creo que ese debate no ha estado. Eso a mí me preocupó, porque pensé, bueno, ya no solamente es que están ralentizando el tema del tren litoral, sino que es que incluso están planteando que ya no sea un tren litoral, sino simplemente para justificar que pare en Marbella y punto. No ha habido voluntad política de hacerla nunca, y ahora quieren disfrazar esa desidia y esa no voluntad, la quieren disfrazar de... Pero vamos a ver, podemos hacer un debate entre la máquina de vapor y el parapente, podemos ir a Marbella en parapente también. El famoso corredor mediterráneo preveía en el año 2024, que evidentemente no ha acabado ni el que estaba previsto para 2021 ni parecido, la solución de que fuera un corredor mediterráneo. Ahora nosotros es un corredor mediterráneo que va a Antequera, a Sevilla y a Madrid. Que la llegada de mercancías por los puertos al final tenga centros de distribución, está claro. Pero esa es una etapa para las mercancías, pero donde se aglutinan las poblaciones son en las costas. Y dejamos sin conexión todo el litoral desde Almería hasta Algeciras. Es una barbaridad. Sin conexión ferroviaria, porque lógicamente el corredor hace así. Entonces, eso estaba previsto, porque también el corredor tiene la virtualidad de atender a las personas. Entonces, ese enganche, el litoral oriental nuestro, siempre el gran olvidado, nada más que pensamos en la Costa del Sol Occidental, en tu Mija o en tu Marbella y demás, pero nos olvidamos de Rincón, de Vélez, de Algarrobo, de Nerja, ¿vale? Nos olvidamos de eso. ¿Qué pasa? Que ellos no están condenados a no poder tener tren nunca.
Todavía había responsables políticos que te lo justificaban encima diciendo que las mercancías del puerto, que qué más da llevarlas a la estación que hubiera en Málaga o en las zonas costeras que llevarla a Antequera. Digo, hombre, no, pues no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo. No, claro que no. Por eso, además, aparte de que no hay una conexión ferroviaria, el transporte de mercancías se realiza por la antigua A7, porque es que ni siquiera se les obliga a los camiones a que utilicen el peaje. O sea, es que es completo. Tenemos una autopista cuyas tarifas son un robo. Un robo, sí. Y es una zona en la que la alternativa a la autopista ni siquiera es una buena autovía, es prácticamente un bulevar recepcionado por los ayuntamientos, que era la antigua N340. La solución alemana, ¿te acuerdas? La misma empresa que construyó la autopista tenía que construir la carretera llena de rotondas para que no pudiera nadie. Y entonces al final la alternativa al peaje es una autovía buena, claro, no una calle. Ante la solución de tener que cruzar por allí y decir, no, mejor por la autopista, ¿no? Es decir, que en fin, barrían totalmente para casa, ¿no? Otra cosa es que haya o no que cobrar, porque nosotros hemos tenido el privilegio de tener algunas autovías y otras regiones pues han tenido que la autovía era todo de pago, ¿no? Pero bueno, efectivamente la que hicieron era la llamada solución alemana, es decir, que la misma empresa que construía la autopista construía la alternativa a la autopista. Ya hemos visto que la alternativa a la autopista... Esperanza Aguirre en Madrid, las famosas radiales, ¿no?, que eran tramitos de peaje, y ella dijo, bueno, pues el que tenga dinero, claro, se va a ahorrar los atascos de la mañana y además va a desatascar las autovías que no son de pago. Pero ahí no funcionó. Ahí hay alternativa también. Bueno, todavía existen las radiales. Algunas, pero... Todavía existen y todavía tienes que pagar en algunas de ellas, en algunos tramos, y cuando hay atasco, cuando hay accidente, te desvían por esa radial. Por esa radial, sí. Pero bueno, que en esta entrevista que comentábamos desviaba este tema de tanta trascendencia, así como que no... Que el tren no llegue a Marbella, claro, que es impresentable. Bueno, Marbella o Estepona, es verdad que poner a la zona de Sotogrande, Algeciras, es decir, que estamos hablando de una conexión que es otro puerto, que se llega... De transporte, es decir, la misma zona de Gibraltar, ahora que también hay otro aeropuerto, es decir, que llegan pasajeros, que se distribuyen a los sitios que están poblados, que son nuestro territorio, ¿no? Y que lo lógico es que tú no vayas metiendo coche y autovía y autopista y tercera autopista y como quiere el alcalde, hiperronda de la hiperronda y más ronda, es decir, ten transportes públicos potentes, que es lo que tienes que hacer, y elimina tráfico. Y es una barbaridad que una ciudad como Marbella, de momento, antes de llegar a más allá, no tenga un tren. Es decir, es que eso es inconcebible, siendo una de las potencias turísticas, no de España siquiera, sino de Europa, ¿no? Y pudiendo enmarcar el proyecto en los fondos europeos, que también le insistía Sebastián Sánchez, y que se va a perder, y te salía con una respuesta peregrina, que claro, que es que la Unión Europea exige que justifiques los proyectos, y como que no venía a dar tiempo, no iba a dar tiempo, que no iba a dar tiempo. Los fondos europeos van a ir, el transporte van a ir para el corredor mediterráneo, que no pasa por el Mediterráneo, ¿verdad? Que en nuestra provincia no pasa por el Mediterráneo, de Almería se desvía, es para la carretera de Algeciras, que también es importante, porque también va a mejorar las comunicaciones con Bobadilla, con Ronda, que también es una reivindicación histórica, para enganchar, pero que a nosotros nos salta, y ahí es donde se van a gastar esos fondos europeos. El tren litoral, que vale 3, 4.000, 5.000 millones, nos podemos olvidar. De todas maneras, es una cosa absurda, porque si tú al final tienes que hacer un tren subterráneo, ¿qué más da al final que sea mercancía, o que sea cercanías, o que sea un tren mucho más potente, ¿no? Otra cosa es lo que se decía del AVE, ¿no? Es decir, pues, el AVE que tiene que alcanzar 200 y pico kilómetros por hora, pues un AVE al aeropuerto de Málaga. Si el aeropuerto está a 9 kilómetros, antes de que vaya a arrancar ya tienes que parar. Es decir, que otra cosa es esas discusiones que tuvimos también en su momento, como si voláramos, pero que tienes que tener un tren notorio, que estamos hablando de una población muy importante, de cientos de miles de habitantes, y si prolongamos la zona hasta Cádiz incluso, en fin, lo que hay. Bueno, en esa entrevista con Ignacio López, con el diputado por Málaga del PSOE, uno de los diputados por Málaga del PSOE, se hablaba también del lío y de la guerra orgánica a cuenta de Susana Díaz. Vamos a hablarlo ahora, pero antes vamos a escuchar la columna de Ignacio del Valle, Sus ojos de plato. Andamos entre el cielo y el suelo, como cantaba Mecano.
El patio de la Casa Consistorial es muy particular y cuando llueven las críticas se moja como los demás. En esta ocasión, una tromba de firmas de vecinos y también personalidades del mundo del arte, el pensamiento, la cultura nacional y de importación. El manifiesto No a la ruptura del patrimonio cultural del paisaje ha pasado de ser un asunto local a global y aquí estamos al albur de unos trámites urbanísticos y lo que se decida en un Consejo de Ministros afamado por un ignoto comité de expertos. Una decisión de altura de miras, intereses y desarrollos empresariales que suenan a cuento de la lechera, con la sospecha de que el horizonte quebrado quede ahí como un forúnculo de bienvenida a la ciudad. En fin, en asuntos más terrenales o del cuerpo a tierra, lo de la nueva ordenanza de movilidad de Málaga. Cosas del pilotar a 30 por hora. Sí, esos 45 kilómetros de carriles reservados. En medio de toda la plaga, las bicis, las motos y los patinetes a prueba de aerosoles e infecciosas compañías son las nuevas especies invasivas del transporte individual y eso que nos alientan a quedarnos en la madriguera. Por fin han sacado una normativa municipal que destierra los patinetes de las aceras y se regula un civismo que debería ser de puro sentido común, pero se nos va a estimular con sanciones que escuecen en la cartera. Como con ojos de plato, sí, nos hemos quedado después de escuchar siempre el brillante Ignacio. Y hablábamos de otro Ignacio, de Ignacio López, diputado del PSOE en esa entrevista en Málaga hoy. Hablaba de la situación que vive el PSOE. No hay día ya en el que no nos desayunemos con alguna proclama de algún dirigente invitando a Susana Díaz a que dé un paso al lado o a un paso atrás o un paso al frente si está al precipicio, ¿no? La están invitando por muchos medios a que se vaya o a que llegue a un pacto, ¿no? El otro día hubo un almuerzo de ella con los secretarios generales y parece que no encontró, cuentan las crónicas, ese calor político que ella siempre ha tenido por parte de los dirigentes andaluces, ¿no? Sabéis que estuvo aquí Ábalos, que se entrevistó con ella, también Gómez de Celis, unas declaraciones, en fin. Va todo encaminado, ¿no, Antonio?, al enfrentamiento y a poner en cuestión esa candidatura. En la entrevista, Ignacio López decía que muchos ciudadanos entienden que ella fue la que perdió el gobierno y que quizá deducimos no debía estar ahí. Ha sido más prudente incluso con la Torre del Puerto, que yo creo que sí que se le veía ahora su postura contraria, ¿no? Ahí ha sido prudente diciendo sí, pero no, está claro que ella ganó las elecciones, pero la quitaron del gobierno, ella es consciente de que ese es el problema que va a tener. Bueno, es verdad que en el PSOE se están moviendo mucho y no sé si a destiempo, ¿no? Porque no tienen alternativa, no tienen un candidato claro. Parece que, no sé, siempre suelo pensar mal, como si la urgencia fuera, bueno, ya que tenemos que hacer la crisis de gobierno de Salvador Illa, de IZ, pues aprovechamos, te hacemos ministra a ti también y ya matamos todos los pájaros de un tiro, ¿no? De ahí la urgencia de Ábalos, oye, venga, que no vamos a hacer, te podemos dar otra vez la salida de ministra. Claro, ella nunca ha querido la salida de ministra porque la salida de ministra depende del dedo del presidente del gobierno. Entonces, cuando ya lo tenga en el Consejo de Gobierno, el señor Sánchez puede decir, hoy sí, mañana no, me vas a durar lo que yo quiera, ¿no? Y ella, como todos, es decir, los que están educados en la cultura esta del aparato, de la fontanería, de los partidos, no quieren soltar nunca el partido, porque esa es su fuerza. Fíjate que Elías Bendodo será mucho consejero, mucho no sé qué, pero cada vez que se le pregunta 8 años de máximo de diputación, 8 años de no sé qué, tal y cual, los cargos públicos, pero dice, el partido, ¿tú te vas a presentar otra vez al partido? Y dice, sí. Las veces que haga falta. Porque ahí es donde está el poder en la sombra, donde pone, quita, mueve, coloca, a veces se equivoca colocando, como ha pasado en esta famosa subvención que ahora la Diputación de Málaga va a tener que devolver por no incumplir todos los plazos, por poner al frente de los trámites a algunas personas que no funcionaban muy bien administrativamente. Entonces, claro, ella no quiere y lo que sí no entiendo muy bien es esa urgencia de pronto que se ha montado el debate, como decir, para forzarla a que se fuera ya, si no es por la hacerlo del ministro,
Porque si no, si ella diera el paso y se quita, ¿a quién pone? ¿Quién le hace la oposición? Uno de los que está hablando es diputado en Madrid. Si desembarca una ministra, la ministra vamos a tener otro Illa en el gobierno, ¿no? A la vez. No lo sé, no sé por qué estas urgencias de pronto se han disparado. Claro, la urgencia era eso, lo que tú dices, hacer un pacto rápido, a ella se la engarza en el gobierno y ya pero es luego, que casi te ahorras las primarias. Pero sí, te ahorras, pero luego ¿a quién pero, pones? Exacto, Sí, te las ahorras sí. para poner... Faltan 2 años para las elecciones. No, falta un Illa, claro, falta un Illa, que sería María Pero es Jesús que faltan Montero, 2 a lo mejor, años 2 años para las elecciones. Porque lo de Felipe Sicilia, que fue un globo sonda... Bueno, Felipe Sicilia él quiere y tiene respaldo, él está buscando respaldo en la dirección. Otra cosa es que al final pues unos lo ven que no está preparado para una tarea de esta envergadura, otros confían, En otros esta confían casa en menos. 7TV dijo el otro día Juan Espada también que era Juan Espada partidario de la sí quiere, renovación, él claramente sí el quiere, alcalde de Sevilla. pero tiene un problema que han tenido algunos dirigentes o algunos cargos públicos del PSOE que no controlan el partido. Y ahora no es que tú pongas, basta porque un presidente te unja y diga, te pongo a ti para que dice, espérate que vamos a votar. Claro. También Que Susana ahora Díaz, el otro día decía nuestra compañera Lourdes Lucio, que es un gran especialista en el PSOE, decía A la mejor que especialista en el la PSOE. mejor especialista en el PSOE andaluz, sin duda, del país. Decía ella que el PSOE es una buena empresa, y es verdad, ¿no? Porque Susana Díaz sabrá a lo mejor que si pierde las primarias, también está esa opción que le ofrecen ahora de darle un cargo, porque no se suele exterminar, Los sino que reyes- te dan los un reyes se ministerio, perdonan a los reyes. te dan una embajada, te dan Si no, un cargo el para ese Consejo tiempo, Andaluz o un de la consejo. radiotelevisión. Claro, Sí, lo claro. que pasa es que con 40 y pocos años, ¿no? Prefiere el orgánico a la vidorra. Ya claro. de pronto ya te mandan a lo que sea y Hay ahí... con 40 y tantos, no del PSOE, pero del PP aparcada por ahí. En fin, tú dices que Nacho López ha sido muy prudente. Yo creo que no ha sido prudente, que claramente pues le dice que se aparte. Lo que pasa que, como tú bien dices, Nacho insinúa López... más que le dice, ¿no? Bueno, pertenece al Partido Socialista, como el Partido Popular, partidos ya con una gran trayectoria, con un respeto al aparato, a diferencia de los partidos nuevos, como Vox y el número que montaron con las primarias, o lo que se ve en el entorno de Podemos, ¿no? Son partidos en los que las cosas se dicen así, no ahí a cara perro. Los sanchistas ya están muy cerca de ser casi tantos como los susanistas, también por cómo la gente fuerte, es sí. voluble en sus Hombre, lealtades. claro, pero claro. lo que pasa es que están dispersos los sanchistas, Tragando ruedas de molino, ¿eh? Él no le dice, él dice efectivamente que ella ganó las elecciones, no que la quitaron de allí, no, los ciudadanos, o sea, él lo dice, lo recoge Sebastián, o sea, los ciudadanos no quieren que esté ahí, es más duro, o sea, hay que leer bien lo que él dice. Entonces, yo creo que claramente le está diciendo que no la apoya, pero que bueno, como ella quiere, ¿no? Y que tendría que hacer lo que ella vea, ¿no? Él no lo acaba de entender, pero lo que ella vea. Entonces yo creo que la está desautorizando, bueno, no desautorizando, pero apoyándola desde luego, ¿no? De Sí, una manera clara. Lo que pasa es que donde las dan, las toman. Esa es un poco la casuística. Ahora ya no vale, por eso ahora ya no vale. ¿Cuántas presiones tuvo Pedro Sánchez para que cediera, para Sí, que sí. por favor se adaptara? Y al final, cuando tuvieron que forzar un comité federal para echarlo directamente, algo que no había pasado en el partido, dijo, vale. No, Pero a mí quien me pone y me quita son los militantes. Claro. Y al final volvió. Es decir, ella está en la misma posición. Las encuestas, que por cierto ella maneja una encuesta que el PSOE, que lo acaba de publicar, me parece que ha sido el Plural o Público, no sé qué medio, que le daba 40 escaños y una diferencia abismal, me parece que eran 33 al PP, abismal otra vez, que seguiría ganando las elecciones en contra de lo que están diciendo otro tipo de encuestas, pero las encuestas, lo que piensen, las presiones, si ella al final dice ya, pero el partido lo tengo yo controlado, y los que van a votar son 1.000 personas o 2.000 en Andalucía, o 2.500 son los que van a decir, ya puede venir el señor Sánchez o quien sea, como bien sabe Sánchez, porque él se aprovechó de eso, y efectivamente se puede agarrar y decir... Claro, pero ella debería también aprender de la experiencia, porque casi, como sigan pronunciándose dirigentes contra ella, casi que paradójicamente va a tener el cartel de outsider, que le iría mejor, porque en las anteriores primarias contra Sánchez, por tanto arroparse a los cargos, aquel famoso mitin en el que no faltaba un dirigente, y perdió las primarias, sin embargo, porque fue con el cartel al final de la oficial y ganó el que iba por libre. Y en el PSOE, cuidado, que hay varias
varias alternativas o varias no alternativas de personas, que supongo que la habrá también, pero digamos que varios razonamientos en este tema. Uno es, a ver, si ya vemos que Juanma Moreno se ha disparado a la encuesta y es muy factible que puede ganar o no, que todavía cree que pueden frenar este tema, pues ¿para qué vamos a poner un candidato para perder? Porque claro, si tú pones un candidato y al final acaba gobernando Juanma Moreno, acabas de quemar al candidato. Entonces dice, bueno, si ya vemos que al final va a ganar déjala que se estrelle y ahora ya sí que está quitada, porque entonces ahí, claro, faltan 2 años y ese es el problema, faltan 2 años y todo el mundo está en la encuesta, ese es el gran problema y nosotros aquí cometemos el mismo error, ¿no? Pero al final estamos hablando todo el rato de las elecciones, a quién pone, que no sé cuánto, y eso se olvidan, y así están los políticos, pensando en sus cuitas internas, unos en que si van a gobernar o cómo y tal y cual, y los problemas de los ciudadanos pues están en la calle, ¿no? Exactamente, y muchas vacunas sin poner. Bueno, yo os voy a abandonar porque voy a ir a nuestra barra a hablar con Coral Herrera, que es activista feminista y doctora en humanidades, escritora. Ya tienes unas tesis muy interesantes acerca de la estafa del amor romántico, por ejemplo, o sobre el rol y los estereotipos de las mujeres. Es una persona muy seguida, algunos de sus posts han llegado a tener 2 millones de likes en las redes sociales, ha vivido por todo el mundo. Bueno, vamos a tratar de tener con ella una conversación muy interesante. Pero antes de irme para allá, quiero recordarle a nuestros espectadores que Sonia Crespo eso es lo que estaba... se despide de nosotros hoy porque va a tener su propio... Ella sí que nos abandona. Es un spin-off de este programa. Claro. Nos abandona para presentar Entre Nosotras el próximo miércoles. Sí, es lo que te estaba escuchando y estaba pensando, oye, pues Coral sería también, sin ya duda. Vamos, no me las guardado, sabiendo... Llevarnos a José María y a mí no de vez en cuando... entre nosotras... Para dar una opinión alternativa, por si acaso os podemos convencer. Lo malo que tengo, que ya te lo estoy viendo venir, es que yo estoy los miércoles y vosotros seguiréis los jueves. Entonces, alguna me caerá por la confianza, seguro, ¿no? Me vais haciendo el seguimiento, ¿no? Te veremos sin duda, pero para criticarte al día siguiente, claro. Vamos a hacer como ¿os acordáis, no? Los tigres, leones, ¿no? Cuando éramos pequeños entre los chicos y las chicas, ¿no? Venga, pues eso estará bien. ¿Nosotros qué hacemos ahora? Pero nosotros hacemos ahora entre nosotros. Vosotros, ¿no? La luz de la realidad entre nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Querida Sonia, mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, os dejo y me voy para la barra. Gracias, compañeros. Muy bien, pues ya estamos aquí en nuestra barra, una vez concluida la tertulia. Tenemos hoy con nosotros a una invitada muy especial, es Coral Herrera. Coral, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Vamos a compartir con ella un ratito aquí en nuestra barra. Coral Herrera, que es doctora en humanidades y ha vivido por todo el mundo y tiene un amplio bagaje cultural, es activista, feminista, es escritora. Ha publicado numerosos libros, uno de los últimos, Dueñas del Amor, y ha trabajado mucho conceptos como el amor romántico. Ella tiene, como les digo, una amplia obra literaria, su blog es seguidísimo, tiene millones de entradas y miles de comentarios, millones, he dicho bien, y es una persona muy conocida que hoy nos ha hecho el favor de estar aquí para hablar de todas estas cuestiones, Coral. Bueno, para empezar, si te parece, podríamos definir algo quizá que es muy amplio, pero que tú que eres especialista, ¿qué es ser feminista hoy, en el mundo de hoy, o cómo ha evolucionado ese concepto? Bueno, yo creo que ser feminista es estar a favor de la igualdad y de los derechos humanos de las mujeres, y es una posición en el mundo, ¿verdad?, que también... pues tiene que ver con tu forma de ver el mundo y de relacionarte con él. Las feministas estamos haciendo un trabajo súper potente para intentar ver cómo hemos interiorizado el patriarcado dentro de nosotras y para ver cómo nos podemos liberar, ¿no?, del patriarcado, de todas las creencias, de todos los prejuicios y de todos los estereotipos y los roles. Al final yo creo que es, luchar por vivir en un mundo mejor, por construir un mundo mejor para todos y para todas, sobre todo pensando, ¿verdad?, en las nuevas generaciones. ¿Cómo crees tú que se detecta el machismo en un hombre más allá de lo evidente o de la conducta un poco deleznable que todos sabemos que son machistas, que están más acendradas quizás en generaciones anteriores, pero hoy también hay eso que se llama micromachismo o machismo? ¿Cómo harías tú un test para saber si un hombre
moderno, por usar ese concepto, sigue siendo igual de machista o un poco machista? Pues yo creo que machistas somos todos un poco, todos y todas tenemos el patriarcado dentro porque hemos nacido en él, nos han educado en él, toda nuestra cultura es patriarcal, nuestra forma de organizarnos política y económicamente es patriarcal. El patriarcado es una ideología que está un poco basado pues, en la idea de que las mujeres somos inferiores y hemos venido a servir a los hombres, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva yo creo que es muy importante que hagamos todos y todas autocrítica amorosa. Yo trabajo mucho desde ahí, la idea de revisarte para ver cómo has aprendido el patriarcado, cómo has interiorizado, ¿no? A través sobre todo de los cuentos, ¿verdad?, de las películas, los videojuegos, cómo hemos interiorizado el patriarcado, bueno, pues simplemente para ver cómo podemos hacer para liberarnos, ¿no?, de ese patriarcado. Yo creo que, bueno, cuando los hombres me preguntan cómo hago, ¿no?, para ver esta pregunta tan interesante que me haces, ¿no?, cómo hago para ver el patriarcado dentro de mí, yo les digo que simplemente analicen la relación que tienen con las mujeres de su entorno, ¿no? La relación que tenemos con las mamás, que son, digamos, las sirvientas principales de muchos hombres, ¿no? Las que tenemos con las compañeras de trabajo, con las compañeras de estudio, ¿no?, con nuestras compañeras sexuales y sentimentales. Yo creo que la raíz está ahí, en poco ver cómo nos relacionamos con las mujeres de nuestro entorno, porque de alguna manera, bueno, pues vivimos en un mundo en el que nos relacionamos un poco en base a los intereses y las necesidades de cada uno, ¿verdad? Las apetencias también y los deseos, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en ver qué es lo que hacemos nosotros y nosotras para conseguir lo que queremos, qué estrategias utilizamos, ¿verdad?, para relacionarnos con los demás. Y creo que en cuanto, bueno, echas un vistazo a las relaciones que has establecido con las mujeres de tu vida, es cuando puedes ver, ¿no?, si has abusado de tu madre, de qué manera, por ejemplo, tu mamá te ha cuidado, cómo le devuelves tú esos cuidados, ¿no? Porque para mí es tremendo, ¿verdad?, el ver que hay tantas mujeres cuidando y luego cuando las toca a ellas ser cuidadas las mandamos a residencias o las dejamos en manos de otra gente, ¿no? O también en muchos casos pues las descuidamos. Entonces yo creo que es básicamente el ponerle atención a las relaciones que establecen los hombres con las mujeres de su vida. Por ejemplo, pues cómo se relacionan con las amantes y con las amigas, ¿no?, si tienen amigas, porque tú sabes, ¿verdad?, que hace, no sé, 40 años las mujeres y los hombres no construían... No podían ser amigos, ¿no? Sí, ¿no? Era un concepto muy masculino ese de sí. No puedo ser amigo de una mujer, porque siempre se piensa en que eso va a ir a algo más, ¿no? Claro, entonces ahora, por ejemplo, pues se ve, ¿no?, que hay muchos hombres que sí son capaces de tener amigas y que son capaces de construir relaciones bonitas, ¿no?, de compañerismo con las amigas, y relaciones que no estén basadas en, bueno, lo que digo yo, la explotación, ¿no?, porque de alguna manera el machismo y el patriarcado tiene que ver con eso, con la explotación de los unos sobre las otras, y entonces creo que en la medida en que analicemos nuestras relaciones y veamos cómo correspondemos al amor que recibimos, a los cuidados que recibimos, ¿no?, cómo nos tratamos entre nosotros y nosotras. El tema es que es todo un reto porque hay muchas cosas que antiguamente se consideraban normales, que no se veían como violencia, ¿no? Y en el feminismo ahora estamos un poco viendo, ¿no?, qué cosas considerábamos antes naturales o normales y ahora se ve que son, bueno, pues relaciones de maltrato y también de explotación. Claro. ¿Hay mujeres machistas o si las hay es producto de una educación o de que, lo que hablabas antes, películas, videojuegos, libros, etcétera, siguen inyectando esa cultura del patriarcado, o hay mujeres que también son machistas? Sí, claro, yo creo que sí. Las mujeres somos machistas y también somos patriarcales porque hemos nacido en el patriarcado y desde muy pequeñitas nos han metido en la cabeza creencias y prejuicios. Por ejemplo, a las niñas desde muy pequeñitas nos enseñamos cómo deben ser las mujeres, cómo deben comportarse, cómo deben vestir, cómo deben caminar, qué carreras deben elegir para estudiar, ¿verdad? De alguna manera, desde la más tierna infancia, enseñamos a los niños a ser niños y a las niñas a ser niñas, ¿no? Y les decimos, bueno, pues cómo tienen que ser y cómo tienen que relacionarse con el otro sexo, ¿no?, con el otro género. Entonces, pues creo que estamos un poco ya abriendo la senda para que podamos entender cómo interiorizamos el patriarcado y, sobre todo, yo creo que una de las cosas más bonitas del feminismo es que promueve la sororidad entre mujeres, es decir, las relaciones de hermandad, de apoyo mutuo,
y de buen trato entre nosotras. Y creo que esta es la primera, digamos, la primera asignatura que tenemos, ¿no? La gran tarea que tenemos por delante es aprender a no competir entre nosotras, a no vernos como rivales, a no vernos como amenaza, ¿no? Porque fíjate que es muy común, ¿verdad?, escuchar a una mujer decir, hoy yo en una oficina con mujeres no quiero trabajar, ¿no?, porque las mujeres son terribles. Otro cliché sí. Es que los hombres somos más amigos de nuestros amigos que las mujeres amigas de otras mujeres, ¿no? Quizás. Porque nos educan no para ser amigas entre nosotras. Tú piensas, por ejemplo, ¿cuántas películas hay de amistad entre mujeres? O películas en las que las mujeres tengan grandes relaciones de amistad con otras mujeres. Las mujeres siempre están solas, en los cuentos de princesa, ¿verdad?, en las películas, en todas las producciones culturales, las mujeres están siempre absolutamente solas. Las princesas, por ejemplo, de Disney no tienen mamás, no tienen abuelas, no tienen primas, no tienen vecinas, no tienen compañeros de estudio porque no estudian, no tienes compañeras de trabajo porque no trabajan, ¿no? Están siempre solas. Entonces, eso es como súper importante trabajarlo, ¿no? Yo creo que todas y todos tenemos que trabajar para liberarnos del machismo. Ahora bien, hay una diferencia. Yo creo que la diferencia entre el machismo de las mujeres y de los hombres tiene que ver con el uso de la violencia, ¿no? Y también el uso de los privilegios. Yo siento que los hombres de manera natural han interiorizado la idea de que deben dominar a las mujeres o utilizarlas para su beneficio propio, y esto es algo que hay que trabajar muchísimo, yo creo que sobre todo desde las aulas. El tema de la violencia de género, la violencia machista, ¿tú crees que está de moda que los medios de comunicación nos ocupemos más y que periódicamente ese tema se va olvidando? ¿Crees que las recetas políticas son las adecuadas? Las políticas de igualdad, bueno, se están poniendo medios, los teléfonos de atención, las invitaciones a que se denuncie enseguida. ¿Cómo ves tú el panorama, el problema? El problema y si crees que las soluciones que se dan para atajarlas no cojean un poco de no dar también soluciones culturales, digamos, desde la escuela, ¿no? Pues a ver, fíjate, a mí me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? Recuerdo una vez que me preguntaron en un viaje que hice a Colombia, y recuerdo que un taxista me preguntó, ¿por qué los españoles son tan violentos? Los hombres españoles son muy violentos. Y yo me quedé como, digo, no entiendo, ¿más violentos que los colombianos? Sí, digo, porque, claro, él veía mucho televisión española 24 horas, ¿verdad? Claro, y veía las noticias. Y me decía, tengo la sensación de que los hombres españoles son terribles, dice, porque cada 5 horas se denuncia una violación en España. Y yo le contesté, mira, en todo el mundo los hombres asesinan a mujeres a diario, son 135 mujeres a diario, ¿sí? Esto hace un total de 87.000 al año. Es como una guerra, ¿verdad?, donde hay bajas y hay víctimas, ¿no? Entonces le expliqué, el tema es que en España llevamos ya muchos años con un trabajo por parte del sector feminista fortísimo para que los crímenes de mujeres no sean considerados crímenes pasionales, sino femicidios. Entonces lo que ocurre en España es que cada vez que asesina a una mujer salimos a la puerta del ayuntamiento o de alguna institución a protestar, salimos en los medios protestando, y que cada vez yo siento que los profesionales y las profesionales del periodismo tienen mayor conciencia y mayor formación. ¿Sí? Entonces, antes, por ejemplo, los femicidios iban en la sección de sucesos y ahora ya se consideran un problema político. Y este es el gran avance que estamos haciendo, este es el gran avance que se ha dado en los últimos años, el que vemos que es un problema social que nos afecta a todos y a todas, ¿no? Antes se consideraba un tema de la intimidad, ¿verdad?, de cada pareja, y se consideraba que la violencia machista, los malos tratos, las violaciones dentro del matrimonio eran asuntos privados de pareja. Y hoy ya vemos que es un asunto social y político. Entonces, también creo que el tratamiento mediático está ayudando mucho a que entendamos que no son casos aislados, ¿no? Que todos los días, bueno, pues hay cifras de violaciones y de malos tratos y de femicidios. Con respecto a las políticas que se están adoptando, a mí me parece que vamos en la buena dirección, porque ahora mismo, por ejemplo, en España tenemos un programa muy potente, ¿no?, de formación y de sensibilización, sobre todo en ámbitos educativos, pero me parece muy positivo que estemos, por ejemplo, formando a abogados y abogadas, a jueces y a juezas, ¿no?, a profesionales de la policía y de los cuerpos de seguridad del Estado, que antes no tenían ningún tipo de formación, ¿no?, ni siquiera para tratar bien a las propias víctimas de la violencia machista. Entonces,
yo creo que en la medida en que todos los sectores, por ejemplo, que el personal sanitario, el personal docente, ¿no?, que todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan con personas tomen conciencia de esta desigualdad y de esta violencia, pues creo que es muy positivo. Ahora bien, hay un cambio que es más, ¿cómo se diría?, más largo, que tiene que ver con el cambio cultural. Es decir, yo siento que está muy bien que en los colegios, ¿verdad?, les hablemos a los niños y a las niñas de cómo tratarse bien, cómo quererse bien, cómo construir relaciones igualitarias y sanas que puedan disfrutar, pero también es muy importante un cambio cultural. Yo, cuando veo la televisión, por ejemplo, no veo más que mitificación y exaltación de la violencia machista, ¿no? Y veo que muchísimas películas están constantemente perpetuando los roles, perpetuando todas las creencias en torno a la idea incluso de que la violencia contra las mujeres es algo romántico, ¿no? Entonces creo que necesitamos un cambio cultural fortísimo donde haya relatos con otras heroínas, con otros héroes, con otras tramas y otros finales felices, ¿no? Porque si te fijas, tenemos un gran cambio a nivel tecnológico, o sea, ahora emitimos en 5D, 5G, ¿no?, todo tipo de avances tecnológicos, pero el esquema narrativo de las historias es siempre el mismo, desde hace siglos. El esquema chico salva chica, ¿no?, chica espera en el castillo a que el chico la salve, etcétera, es el mismo, ¿no? Y bueno, pues sí que reconozco que hay algunos intentos, ¿verdad?, de la industria cultural por avanzar y por ejemplo, ofrecernos personajes femeninos que no sean estúpidos, ¿no?, que no sean estereotipados, pero también siento que hay mucho trabajo. También está la tentación de ofrecer personajes femeninos que en realidad no sean mujeres liberadas y no sometidas, sino que copien cierto rol masculino que no era tampoco el deseable, ¿no? O sea, películas, quiero decir, una detective que sea la típica que se comporta como se comportaba un hombre machista antaño, solo que siendo mujer, ¿no? Eso tampoco ayuda, ¿no? No, es... para mí esto que comentas es clave, es decir, para mí el feminismo no es que las suplantar mujeres... al rol del hombre de antes. Claro, queramos ser como los hombres, yo creo que es más bien al revés, es decir, cómo hacemos para, por ejemplo, en vez de llegar al poder y ejercer de una manera patriarcal como hizo Margaret Thatcher, ¿no?, por poner un ejemplo, pues que podamos ejercer el poder de otra manera, plantearnos qué es el poder, ver cómo lo ejercemos sin tiranía, sin absolutismo, ¿verdad? Creo que la idea no es imitar a los hombres, sino al revés, proponer otras maneras de ejercer el poder, otras maneras de relacionarnos, otras maneras de organizarnos, ¿no? Y en este sentido, el feminismo siempre promueve el tema de la cooperación, el apoyo mutuo, ¿no?, las redes en las que trabajamos muchas veces las mujeres para ayudarnos unas a otras, ¿no? Yo creo que la clave está ahí, frente a los valores del individualismo, del sálvese quien pueda, ¿no?, los valores del macho alfa que consigue lo que necesita usando la fuerza, pues la propuesta feminista es justo lo contrario. Vamos a ver si podemos trabajar desde el amor y desde el apoyo mutuo. ¿Tú crees que el feminismo ha sido monopolizado quizá por alguna ideología o que es de izquierda o debería ser transversal? Estamos viendo también como algunas formaciones políticas que están en avance electoral, además, no son muy partidarios, por ejemplo, de destinar fondos contra la violencia de género o ponen muy en cuestión el feminismo. ¿Tú por qué crees que esto no cala en el conjunto de la sociedad con independencia de a quién se vote? O si crees que también hay culpa de que ciertos partidos o la izquierda ha querido, porque es más feminista también, ha querido monopolizar ese asunto, ¿no?, esa visión de la vida del feminismo. Bueno, yo creo que hay mucha gente que intenta beneficiarse del feminismo, sobre todo desde el triunfo brutal que tuvieron las marchas del 8M, que fueron históricas en todo el planeta, ¿no? Yo estuve conectada con las principales ciudades del mundo y fue muy, muy emocionante, ¿no? Yo estaba en Madrid, en la del 2018, estaba esa vez en Madrid porque había venido a trabajar a España, y me impactó ir por la Gran Vía, ¿vale?, con los carteles enormes de Adidas felicitándonos a las mujeres el 8M y todas las marcas, ¿verdad?, que se pusieron ahí ¿no? Otros años no dijeron IMU y en estos 2 años que hubo un apoyo masivo tan grande de la población, pues como que mucha gente ha intentado pues sacar rédito político y también económico, obviamente, ¿no? A mí me impresiona, ¿no?, un poco el entender que el feminismo es patrimonio de todas las mujeres y que, lo que más me impresiona es el negacionismo. O sea, la postura política del negacionismo, de no existe la violencia, son casos aislados, ¿no? La idea de que,
bueno, pues todo este tema... O equipararlos, ¿no? Son cosas distintas, pero dicen, no, es que también hay violencia, yo qué sé, a los ancianos, a los niños, y esa sí, pero eso no es una excusa, es como si le dicen a Martin Luther King, no luche por los derechos de los negros porque la violencia no tiene color, ¿sabes? Correcto. O sea, cada uno tiene que luchar, ¿verdad?, desde donde está. Lo que sí es cierto es que la violencia machista es estructural, es decir, está en todo el planeta, ¿no? Y abarca todas las culturas, y entonces yo creo que hay muchos hombres que lo están pasando mal porque no saben, ¿verdad?, cómo vivir en estos nuevos tiempos. Date cuenta, yo siento, por ejemplo, que desde... la diferencia, por ejemplo, entre mi abuela, ¿verdad?, que tuvo que vivir la guerra civil, ¿verdad?, y una posguerra terrible, una dictadura espantosa, ¿no?, hasta mí, la diferencia entre mi abuela y yo, pues es tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que hay un sector de la población que no sabe cómo adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no?, que no sabe, por ejemplo, cómo relacionarse con mujeres que estudian, que trabajan, que saben lo que no quieren, que saben lo que quieren, ¿no? Y creo que, bueno, pues es normal, es decir, en todos los proyectos... Hombres asustados hay unos cuantos. Hombres asustados hay muchos, yo creo que es normal, que cualquier proyecto que pretende mejorar, cambiar, avanzar, ¿no?, y que en el fondo yo siento que el feminismo es revolucionario porque está proponiendo la construcción de un mundo mejor, ¿no? Y que además el feminismo no está promoviendo una revancha, ¿vale? Cuando a mí me preguntan, yo lo digo muy claro, no hay ningún libro feminista donde se invite a las mujeres a cortar los penes de los hombres o a meterlos en casa y no dejarlos salir o a rebajarles el salario para que cobren menos, ¿no? No hay ninguna corriente teórica y tampoco hay ningún grupo feminista en el mundo que promueva la aniquilación de los hombres y la exterminación del macho, ¿no? Entonces, lo que tienen que entender, yo creo, los hombres negacionistas es que el feminismo no ha matado a nadie, nunca. Nunca, y el machismo mata todos los días. Creo que es una cuestión de entender que además el feminismo es patrimonio de todas las mujeres y que sirve para que vivamos mejor todas, pero también todos, ¿no? Un asunto que tú has tratado en tu blog y en tus libros que me parece súper interesante, por original, eso del amor romántico, tú lo ves como un poco estafa, ¿no? O sea, acorde a los cánones clásicos, lo que hemos hablado de qué se entiende por amor romántico. Para las mujeres ese amor romántico muchas veces, tú lo dices claramente, no es nada positivo y, como digo, tú lo calificas incluso de estafa. ¿Sabes qué me pasó? Yo estaba viviendo un duelo tremendo. La tesis atrevidísima, ¿no? O sea, sí, pero súper interesante. Yo estaba viviendo un duelo tremendo y cuando me tocó el momento de estudiar, de elegir el tema de mi tesis doctoral, dije, el amor romántico, ¿no? Porque yo lo que entendía, lo que pensaba era... ¿por qué las mujeres sufrimos tanto por amor? ¿Y por qué nos han vendido el cuento de que para amar hay que sufrir? ¿Y por qué tanta insistencia en que cuando Cupido te dispara una flecha, ¿no?, ya te da en el corazón y ya no puedes hacer nada, estás condenada a sufrir, ¿no? Yo antes veía el amor como un río de aguas turbulentas que tú te tiras, ¿verdad?, y ¡fum!, te lleva la corriente y vete tú a saber, ¿no? Te puedes incluso pegar un golpe en la cabeza contra una roca porque estás ahí, te llevan los rápidos, vienen cataratas, ¿no? Y de repente yo un día pensé, pero si yo sé nadar, o sea, yo sé nadar aunque las aguas sean muy turbulentas y además también sé salir del río y elegir cuándo quiero entrar y cuándo no, e incluso puedo buscar aguas tranquilas para darme un bañito placentero, no hay por qué sufrir, ¿no? Entonces con esta idea, bueno, llevo ya más de 10 años escribiendo post en el blog, también tengo un canal de podcast, ¿no? Y he publicado 7 libros ya hablando sobre el tema porque, bueno, siento que ha tenido como una aceptación muy grande, sobre todo en las mujeres jóvenes, ¿no?, que de repente dicen, claro, es que no hay por qué amar, o sea, no hay por qué amar sufriendo, no hay por qué pasarlo mal, no hay por qué estar de rodillas frente al Señor, ¿no? Para mí, mi apuesta es que el amor, tanto heterosexual como gay y el amor lésbico, está para disfrutar, ¿no? Tiene que ser una experiencia gozosa y tiene que ser una experiencia también que nos ayude a ser mejores personas y nos ayude a crecer, ¿no? Y creo que sí que es posible, fíjate, vivir en pareja y aprender a tratarse bien, aprender a construir una pareja, bueno, desde la ternura, ¿verdad? Desde el amor, desde los buenos tratos, desde el apoyo mutuo. Creo que esto es muy importante porque nos han enseñado más bien a querernos como en guerra de unos contra otros, ¿no? Y nos han enseñado a querernos además desde la mentira, la traición, ¿no? Cuando me preguntas por lo de la estafa, una de las peores estafas para el tema del amor romántico es que nos hacen creer que, o sea, para mí lo fundamental es el tema de la monogamia,
¿no? La monogamia es un mito que está hecho solo para las mujeres, ¿sí? Porque yo miro con mis ojos y yo veo que los hombres no sois tan monógamos, es decir, soléis comprometeros monogámicamente en una pareja, pero luego los burdeles de toda España están llenos a mediodía. Tú te asomas a la 1 de la tarde y están llenos, lo que a mí me demuestra que la monogamia en realidad, ¿verdad?, no es un sistema mutuo, ¿no? Entonces lo que yo pienso es cómo podríamos hacer para, bueno, para que nosotras las mujeres no nos veamos presas de esos mitos y de esas estafas, y para que podamos aprender a amarnos más desde la honestidad. La honestidad, ¿verdad?, el compañerismo, ¿no? Y bueno, pues yo hablo mucho del amor del bueno, ¿no? Porque yo sí lo he vivido con mis parejas, ¿no? El tema de quererse bien, de disfrutar del amor y también de trabajar en pareja para ver cómo podemos hacer para querernos más y mejor. Eso casa también con otro, perdón, otro concepto que tú has desarrollado, que es el de la autonomía personal, ¿no? Un poco también que sepamos autodeterminarnos a la hora de afrontar una relación o el fin de una relación también, ¿no? Sí, yo creo que las mujeres somos educadas para la dependencia emocional y siento que bueno, que lo que tenemos que cultivar es la autonomía, porque solo desde la autonomía se puede amar en libertad, ¿no? Cuando no tienes autonomía económica y tampoco la tienes emocional, pues amas más desde la necesidad. Entonces, sería maravilloso que las mujeres pudiésemos juntarnos con quien queremos, ¿no? Sin necesidad, ¿no? Y claro, para eso tiene que haber unas condiciones políticas y económicas que nos permitan divorciarnos, pero también es muy importante el trabajo personal que hacemos para ser más libres, en definitiva, y para disfrutar más del amor, ¿no? A ver, no creo que se pueda dejar de sufrir automáticamente por amor, porque, claro, por ejemplo, a mí me han dejado de querer, pues oye, lo he pasado muy mal, ¿no? Me han roto el corazón y lo he pasado muy mal, casi pero... físicamente, hablas en uno de tus posts de que el corazón físicamente se inflama, o sea que es un sí, sentimiento físico también, ¿no? Decía, había un artículo en La Vanguardia de un experto que decía, lo mejor es tomar ibuprofeno, y yo decía, guau, ojalá se nos quitasen las penas de amor, ¿verdad?, con pastillas. La verdad es que no hay recetas mágicas, pero también otro concepto con el que yo trabajo mucho es con el de la autocrítica amorosa. Yo creo que en la medida en que somos capaces de ver cómo hemos interiorizado, ¿no?, los valores del amor romántico en nuestra cultura patriarcal, podemos intentar desaprender todo lo que aprendimos, ¿no? De alguna manera podemos quitarnos a la princesa que tenemos todas ahí encima para ver cómo podemos relacionarnos en igualdad con nuestros compañeros. Y este concepto es muy importante, yo creo, sobre todo para los hombres, que necesitáis hacer mucha autocrítica amorosa, siento yo. Lo intentaremos. También el desamor está muy estereotipado, ¿no? Por ejemplo, en el cine vemos, primera fase, la chica con el bote de helado, el pañuelo llorando, llamando a las amigas. La segunda fase, ya hay una amiga que la logra sacar de noche, y la tercera fase es a ver si ya el príncipe azul aparece. No es el primero que aparece en un bar, pero puede ser el segundo, ¿no? Eso también está muy manido, esa historia, ¿no? Esa manera de desamor, ¿no? De un duelo te saca otro amor, ¿no? Claro. De un desamor te saca otro hombre. Yo creo que nos han hecho creer a las mujeres que los hombres están ahí para solucionarnos los problemas y también para salvarnos la vida. Es decir, para nosotros el amor no es solo disfrutar de la relación de pareja, sino que también va acompañada, ¿verdad? Protección, ¿no? Sí, de la idea de que siendo amadas por un hombre vamos a tener compañía, no vamos a estar solas nunca, ¿no? Porque las mujeres tenemos mucho miedo a la soledad. Y yo creo que de alguna manera los hombres se aprovechan, ¿verdad?, de la baja autoestima que tenemos las mujeres y del miedo que tenemos a quedarnos solas, ¿no? También piensa que vivimos en un mundo hecho por y para parejas, ¿no? Y estar sin pareja es toda una... Yo estuve un tiempo sin pareja. Las cosas están pensadas para dos. Sí, entonces, claro, de repente te das cuenta que vas desentonando en todos los sitios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en las fiestas de pareja te sientes muy incómoda, ¿no? Todo el mundo te pregunta que por qué no tienes pareja, que cuando te echa el novio, que a ver qué tal y cual, que no sé cuánto, ¿no? Yo recuerdo que a mi abuela le daba mucha penita verme sin pareja, y yo le decía, pero no me da gusto que estoy. El caso es que es muy difícil, pero yo creo que poco a poco, sobre todo en las ciudades, ¿verdad?, uno puede elegir más el estilo de vida que quiere tener. Las grandes ciudades, ¿no? Ahora me divorcio, ahora no, y me da igual el qué dirán, ¿no? Y la tiranía del qué dirán es muy dura. Es decir, por ejemplo, yo veo que mi mamá y mi abuela, ¿no?, crecieron bajo esa idea de que no hablen mal de ti, ¿no? Cuidado con lo que haces, cuidado con lo que tal. Y yo, en cambio, como he vivido en una gran ciudad siempre, en Madrid, pues de alguna manera soy más libre para elegir con quién quiero estar y con quién no. Pero creo que, bueno, que es súper importante el intentar llegar a un punto en el que el amor sea una experiencia para gozar,
¿no? Que no sea algo necesario ni sea tampoco impuesto, que sea una experiencia de liberación. Y bueno, pues ahí estamos trabajando. Dos cosas muy breves porque ya estamos fuera de tiempo, pero es súper interesante, se nos va la conversación. El papel de las amas de casa y esa propuesta que ha habido alguna vez de que cobren un sueldo, ¿tú ves eso sería perpetuar ese rol y dejarlas en casa o es un trabajo que debe ser remunerado? Y luego también me gustaría saber tu opinión ya muy breve sobre los vientres de alquiler. Me has dado un tema que me toca mucho. Yo soy absolutamente contraria a todos los tipos de explotación que sufren las mujeres a nivel sexual, a nivel reproductivo, a nivel laboral y a nivel también doméstico. Y ahí una de las dos preguntas que me has hecho. El sistema capitalista se sostiene sobre el trabajo gratis que hacemos las mujeres. Son millones de horas al año, son toneladas de dinero, ¿verdad?, que las mujeres no cobramos y gracias al cual se sostiene este sistema, ¿no? Lo hemos visto ahora con la pandemia, ¿verdad? ¿Qué pasa con las mujeres que trabajan en casa, que además tienen que atender a las niños y a las niñas, ¿no? Las mujeres tenemos una doble y hasta una triple jornada laboral. Entonces yo creo que es muy importante que organicemos toda nuestra economía en base a los cuidados. ¿Qué pasa con las mujeres que cuidan? ¿Sí? ¿Qué facilidades les estamos dando para cuidar, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy mamá, reivindico muchísimo mi derecho a poder cuidar a mi hijo, ¿sí? Que a algunas feministas les choca, ¿verdad? Pero para mí es muy importante que yo, por los primeros años de vida de mi hijo, pueda yo cuidar de mi hijo. Y también es muy importante, creo yo, que empecemos a pagar el trabajo que se hace en casa, el trabajo doméstico, ¿sí? Lo hagan hombres o lo hagan mujeres. Creo que es bueno, esencial ponerle ahí el foco, valorar tanto económica como socialmente el trabajo diario doméstico y el trabajo de cuidados, porque es de alguna manera la clave, ¿verdad?, para construir un mundo mejor. Muy bien, pues Coral Herrera, ha sido un auténtico placer charlar contigo, se nos ha quedado corto el tiempo, así que igual te emplazamos para que vengas otra vez. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Visiten su blog, que es muy recomendable, y lean sus libros. Y hemos estado encantados de charlar con Coral Herrera hoy aquí. Despedimos ya nuestro programa, le vemos la semana próxima, el jueves aquí, en Las Luces de la Ciudad, en 7TV. Cuídense.